Los invitados. ¿Cómo ves el estado presente de la literatura argentina? ¿Vos destacarías líneas, movimientos, quizá algunos nombres significativos? Sí, por un lado soy siempre muy optimista respecto a la tradición cultural en la Argentina, no solo literaria, ¿no? Me parece que a partir del 2001 se produjo algo nuevo, que es que los escritores empezaron a autogestionar sus ediciones y que han aparecido muchísimas editoras chicas hechas por escritores en general, que publican textos muy buenos y que están creando una especie de universo paralelo, digamos, al de los grupos editores españoles, ¿no? Eso me parece un signo, porque me parece que esa crisis puso también en juego algo que forma parte de la tradición argentina, ¿no? Que es, vamos a hacer las cosas con lo que tenemos y vamos a ser escritores argentinos que van a trabajar con lo que la cultura argentina tiene, sin imaginar que vivimos en Nueva York o sin aspirar a pensar que para ser un escritor hay que tener las posibilidades y las condiciones que tiene hoy un escritor que nace en Londres o que nace en París, ¿no? Yo creo que esa ha sido siempre una marca importante de la literatura argentina, esa capacidad de trabajar con lo que hay. El ejemplo para mí es Borges, ¿no? Borges no se fue de Buenos Aires. Entre 1923 y 1960 y pico, que lo invitaron a Estados Unidos. A viajar a Estados Unidos. Sí. E hizo toda esa obra en Buenos Aires, ¿no? Quiere decir que las librerías de Buenos Aires le permitieron acceder a esos libros con los cuales él construyó esa obra extraordinariamente referida a la cultura mundial, ¿no? Muy conectada. Quiero decir, esa sería una de las tradiciones que yo vería hoy funcionando también, ¿no? Esta idea de los escritores argentinos básicamente se identifican por cómo se ganan la vida, cómo se las arreglan. Esa sería la primera marca de identidad. Todas las cosas que tienen que hacer para sobrevivir, las dificultades para publicar, cómo resuelven ese tipo de cuestiones. Esa sería la primera. Si van a la universidad o no, ese es otro. Son ese tipo de cosas las que habría que investigar para ver ciertos cambios, ¿no? Luego, la fuerza. Yo creo que narrativamente seguimos siempre en la tensión entre Boedo y Florida, ¿eh? ¿Entre Boedo y Florida? Para llamarlo así, ¿no? Boedo y Florida fue. A mí me parece muy bien la definición, porque hace ver que las tradiciones culturales y las poéticas están definidas espacialmente, básicamente, que es un problema de localización, que uno está en un lugar y desde ahí lee de un modo, ¿no? Desde ahí se relaciona con toda la cultura de una manera particular. Entonces, cuando decimos Boedo y Florida, decimos dos barrios que suponen dos tipos de cultura distintas, dos relaciones, el barrio, digamos, popular de Boedo y el barrio más aristocrático, entre comillas, significado por Florida. Eso suponía, aunque ellos tenían muchos cruces entre ellos, suponían una poética más social, más conectada con los mundos marginales, más conectada con la experiencia de las clases populares y más con un oído más próximo a la lengua hablada y a los modos de comunicación de las clases populares, y por otro lado un tipo de literatura más conectada con cierta, digamos, tentación de resolución de la forma, menos interesada en la respuesta inmediata. Y yo creo que esas líneas siguen, que si uno mira hay una especie de neo-Boedo y una especie de neo-Florida, ¿no? Pero me parece que es legítimo, ¿no? Ver hay una tradición realista que va hacia los márgenes, que trata de dar cuenta de las nuevas situaciones sociales, que se interesa mucho por el mundo marginal, por el delito, por ese universo. Y hay otro tipo de literatura que trabaja más bien con los universos culturales y con las tradiciones más fijas, ¿no? Entonces, no sé, uno podría pensar en Alan Pauls y podría pensar en Sergio Vicio. Como más cercano a neo-Boedo, claro. Vicio. Yo lo digo en broma, ¿no? Porque ellos van y vienen. Pero no, sí, pero por ese lado, ¿no? Y a la vez hay Fabián Casas, podés poner Fabián Casas. Hay muchos escritores que están trabajando muy bien con elementos muy ligados al Washington Cucurto, que están muy ligados a la idea de trabajar sobre modelos, digamos, no culturales, ¿no? De la experiencia. Sí. Y entonces hay que ir a buscar a los sectores sociales que no tienen una relación inmediata con la cultura y que por lo tanto se supone que están más conectados a esas experiencias. Que además la experiencia social... Es una gran poética esa, ¿eh? No es solo una poética argentina. Sí. Es una poética que uno puede encontrar en la Beat Generation, puede encontrar en fin.
en distintas partes del mundo, en distintas épocas, pero lo que vos mencionaste también de la localización, es decir, que eso también siempre se piensa desde un dónde concreto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, exactamente, el conurbano, ponele, es un lugar, sería el Boedo de hoy. Entonces, muchos chicos están trabajando con esos temas, ¿no? Están yendo ahí, haciendo investigaciones o viviendo. Y luego tenemos el otro mundo, que sería el mundo más literario en el sentido más clásico, ¿no? Alan, un escritor extraordinario, que modula con mucha elegancia la prosa, que trabaja con referencias culturales. Entonces me parece que esos han sido las tensiones que vienen del siglo XIX, ¿no? En un punto, Sarmiento y Hernández, uno podría ver ahí, ¿no? En ese sentido, siempre has rescatado, y hablando de localización, siempre has rescatado escritores de provincias, desde Juan José Saer a Héctor Tizón, pasando por Libertad de Mitrópolos, por ejemplo, ¿no? Que es una excelente escritora, más desconocida que sí, o Filloy, ¿no? Podríamos pensar en Filloy, ya que estamos Filloy, acá, ¿no? Claro. ¿Cierto? La literatura argentina debería ser pensada como la literatura desde sus provincias, desde los diferentes territorios del país. ¿Habría una necesidad de repensar la literatura argentina desde ahí? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que tenemos que empezar a pensar que hay muchas literaturas argentinas, ¿no? Que el concepto de literatura argentina es un concepto que tenemos que empezar a discutir. Hay más de una, digamos, ¿no? Más de una en distintos sentidos, podríamos avanzar en cuáles son esas otras. Pero juntamente con esa idea de que no hay una sola literatura nacional y que la literatura nacional está cruzada por determinado tipo de diferenciaciones, me parece que estamos también en un debate en América Latina más conectado a la idea de que esa unidad es una aspiración. Suponte, la unidad de América Latina es una aspiración política que viene de los libertadores y que todos estamos de acuerdo y aspiramos a eso. Pero culturalmente cada vez más vemos las áreas distintas, ¿no? Cada vez más pensamos que hay una literatura del Caribe, que hay una literatura de la región andina, que hay una literatura del Río de la Plata, y que si uno habla de literatura latinoamericana tiene que atender más a esas tradiciones culturales que tienen una historia propia, una historia colonial propia, una historia prehispánica propia, ¿no? En fin. Me parece que ese tipo de relación entre distintos espacios culturales, para volver a la localización, con tradiciones propias, en fin, con la presencia, ¿no?, del mundo prehispánico, en fin, podríamos usarlo también en la Argentina para empezar a ordenar un poco esta idea, ¿no? Entonces Tizón es un escritor que está más cerca de Arguedas que de Borges, ¿no? Claro, toda la cultura de Alto Perú. Claro, exactamente, ¿no? Altiplano. Sí, y la cultura andina, ¿no? La cultura andina, digamos, ¿no? Que está muy conectada con el quechua, que está muy conectado con tradiciones culturales orales muy fuertes, ¿no es cierto? Si pensás en Saer, ¿no? Saer y el grupo del litoral, ese grupo que rodeaba a Juan L. Ortiz, a Hugo Gola, ¿no es cierto? También ahí ves un tipo de paisaje y un tipo de tradición que lo identifica ese universo, ¿no? Me parece que en el futuro tendríamos que empezar a pensar las cosas de esa manera, ¿no? Manteniendo el concepto de literatura nacional como un dato importante en el análisis, empezar a percibir áreas que no son áreas geográficamente y políticamente definidas, ¿no? No podemos ir provincias. Tenemos que empezar en áreas culturales, ¿no? Que abarcan provincias, que pueden coincidir o no. ¿No es cierto? Que pueden ser cruces que van más allá de las definiciones históricas y políticas de determinado tipo de diferenciaciones y de organización de las provincias, ¿no? La existencia de escritores del interior fue un dato muy importante cuando nosotros empezamos también a escribir, ¿no? Yo siempre me acuerdo, creo que te lo debo haber contado, siempre me acuerdo el día que lo conocí a Saer, ¿no? Porque nosotros hicimos una presentación en la Facultad de Filosofía y Letras de La lombriz de Daniel Moyano. Entonces estaba Saer, estaba yo, estaba Roa Bastos y había alguien más, yo no me acuerdo si era, bueno, el propio Moyano, y de pronto empezó la discusión esta sobre el interior y Buenos Aires y qué sé yo, y se puso
árida, divertida y árida, ¿no? Y entonces yo terminé convertido en una especie de unitario ahí, ¿no? Yo era el unitario, ¿no? Digamos, en el sentido de que había una discusión muy intensa sobre la literatura de Buenos Aires y la literatura del interior, y ese grupo de escritores insistían mucho en la idea de la centralización de Buenos Aires. Y entonces yo, casi por la necesidad de que alguien fuera el interlocutor, me convertí en el defensor de la tradición porteña, ¿no? Pero quiero decir que ese momento fue un momento muy intenso de discusión, digo, los años 60, ¿no? ¿Qué años estás hablando? Y te estoy hablando del año 62, 63, por ahí. Porque estaba Moyano, estaba Juan José Hernández, estaba Saer, estaba Tizón, en fin, estaba Daniel Moyano, ¿no? Había escritores importantes que habían trabajado en sus provincias, ¿no? Y que además habían recorrido varias provincias. También, claro. Vitalmente, ¿no? O sea. Entonces, bueno, eso sería algo que habría que investigar también, ¿no? A ver qué está pasando. Me parece que también las nuevas técnicas han roto con ese aislamiento. Que no es lo mismo ser un escritor que vive en Córdoba en este momento que ser un escritor que vive en Córdoba en aquellos años, ¿no? Aunque Córdoba siempre fue un lugar que tuvo una relación muy en sincro con Buenos Aires, que, digamos, tuvo un peso propio como espacio cultural muy fuerte, ¿no? No, digamos, no era la misma sensación de aislamiento que podía dar en Jujuy, pero me da la sensación que ahora las posibilidades de conexión son mucho más rápidas, como sabemos, y también tendríamos que repensar este problema, ¿no? De qué quiere decir vivir en el interior o qué quiere decir escribir ahí. Para finalizar, una pregunta que nos gusta a todos. Queríamos preguntarte, ¿cómo ves la literatura del futuro, la literatura futura, y cómo te gustaría que fuera vos la literatura futura? Desde luego que es una pregunta muy, muy intrigante, ¿no? Uno siempre imagina el futuro como si fuera una traslación del presente, ¿no? Digamos, lo que aparece como un futuro amenazador es algo amenazador del presente que uno traslada al futuro, o algo que le parece bien en el presente lo traslada como una utopía benigna. Entonces me gustaría que la intensidad que tiene la literatura argentina actual se persistiera. Quizá el formato no sea necesariamente el formato del libro, eso no me parece central. Lo que sí me parece central es que podamos mantener la lectura literaria, cualquiera sea el formato en el cual tengamos que leer, si vamos a leer libros o vamos a leer en la pantalla, pero que haya una relación con la lectura que no sea una relación de instantaneidad. Entonces confío que la literatura del futuro mantenga el mismo tipo de intensidad en la relación entre el texto y el que lo lee, no importa de qué manera ese texto esté presentado. No, el problema no es si es un libro o si es algo que leemos en un momento que será otro en el futuro. Porque yo digo, en fin, y terminamos con esto, que la lectura no ha cambiado mucho, seguimos leyendo a la misma velocidad que en los tiempos de Aristóteles. Eso siempre se trata de un signo y otro signo, no importa dónde esté y a qué velocidad circule, ¿no? Entonces habrá que ver, ojalá tuviéramos una máquina del tiempo para ir y volver, habrá que ver de qué manera se resuelven esas cuestiones en el futuro, pero en general soy optimista. Bueno, mira, en nombre de la Universidad Nacional de Córdoba, sí, te agradecemos por haber compartido este diálogo con nosotros y bueno, por estar acá en nuestra casa. Muchas gracias, yo también me siento muy contento. Todos tenemos con la Universidad de Córdoba también una relación muy, ¿cómo decirlo? No solo simpatía, ¿no? Porque bueno, la revolución es la universidad de la reforma universitaria. Por lo tanto, muchas de las cuestiones que se están discutiendo hoy en Chile y en otros lugares fueron resueltas en Córdoba con la reforma universitaria, ¿no? Así que tenemos siempre una relación muy intensa con la experiencia de la Universidad de Córdoba. Así que muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Y a nuestros espectadores y lectores les agradecemos por habernos acompañado en este ciclo de nuestra universidad, los invitados. Gracias.